Tenemos que continuar con este tema de la tragedia ocurrida en Yexet. Se desplomó el techo, una fiesta de Ruby Pérez. Hasta ahora 113 muertos confirmados por las autoridades. Hay más de 100 heridos. Habrá una rueda de prensa para actualizar datos. Hay mucho dolor en la sociedad dominicana. Hay un luto oficial dictado por decreto por el presidente Abinader de 3 días. Estamos en el segundo día, pero como decíamos temprano, hay un luto nacional asumido por los ciudadanos que son familia, conocen, tienen afectos sobre determinadas personas. En fin, todos estamos tocados de alguna manera. En esto hay muchos niveles de dolor. Y para ayudarnos a comprender todo esto y ver qué cosas se pueden hacer, está la doctora Alexandra Iches, psiquiatra y terapeuta, estaba con nosotros en otro momento y entendimos oportuno sacarla de sus labores hoy. Ella con mucho gusto ha venido un momentito para orientarnos, un momento difícil, repito, de luto nacional. Doctora, saludos. Muy buenos días. De más decir que este espacio que ustedes están haciendo para poder orientar un poco a la población, a la sociedad en general, porque estamos en un duelo colectivo que tiene características particulares, porque indistintamente no tengamos, entre comillas, a un familiar, a un afectado cercano, todos conocemos a alguien que sí está afectado. Sí. Y esto da al traste a que durante un par de días y durante mucho tiempo para los dolientes, pues tengan cicatrices y tengan marcas, heridas, que probablemente por la eventualidad y por la naturaleza del hecho, de mucha dificultad, una recuperación total o general. El trauma visto desde lo que es el momento y la producción de la crisis emocional da como resultado, en este caso, una serie de reacciones que son no desproporcionadas, porque yo quiero que la población entienda, cualquier reacción que puedan tener los familiares allegados o interesados en este momento no son desproporcionadas, son congruentes con lo que está pasando. Y de hecho, una de las cosas que más pudiera afectar es a ese grupo de personas que se queden en la lista de sus familiares desaparecidos. ¿Por qué? Porque aquellos que lograron, gracias a Dios, salvar su vida, o que están estables, o que están en un centro de salud, hay una prueba visual de que tengo a mi familiar aquí, igual de aquellos restos que se han identificado. Pero ¿qué ocurre con aquel duelo, aquella falta, aquella afectación de quien no tiene ningún parámetro para empezar a cerrar y a darle forma a su dolor? Entonces, familias sonoras, no sonoras, porque yo quiero aquí que la población también se sensibilice con algo. Ayer me pareció muy congruente un comunicado que sacó la Sociedad de Periodistas, en donde hablaba de una ley respecto a las imágenes que se publiquen y circulen, porque estamos en la era digital y todo se queda como una huella. Esa huella digital está relativamente en todos los dispositivos de manera automática. Y resulta que los familiares que quizás están en un contacto permanente de buscar información, le van a salir siempre esas imágenes. Y tenemos que asumir que habrán adultos que tienen que buscar respuestas idóneas para niños y adolescentes que se acostaron con sus padres, pero se levantaron siendo huérfanos. Dios mío. Hay familias completas, o sea, porque la discoteca era una marca país, era un lugar tranquilo, claro, de ocio, familiar, seguro, y ahí habían matrimonios completos, matrimonios que salieron a festejar
El área médica, yo quiero especificar que el área médica no estuvo exenta, nosotros perdimos a varios colegas y de hecho un prestigioso maestro y médico, el doctor Julino Castillo, estaba celebrando su cumpleaños con toda su familia y su esposa falleció. ¿Es de la víctima? Él es sobreviviente y ella estaba ahí, pero ¿qué pasa? Se quedó una familia totalmente. Hay otra colega, una urologa, la doctora Yadira Cueto, en la lista de desaparecidos. Tenemos al doctor Maldonado, cardiólogo, quien fue director del hospital o quien fungía como director del hospital de la policía cercano. Sí. O sea, pacientes, sobrevivientes también. O sea, es algo que quiero abogar a la sensibilidad colectiva y que habrán respuestas como la siguiente. ¿Por qué lo dejé ir? Sentimiento de culpa. Tengo a alguien, una intervención aguda de alguien que un compañero pudo rescatarla, pero ella no pudo rescatar a quien tenía al lado. Y ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de debí de haber hecho un esfuerzo extra está. Entonces, estamos hablando... Permiso, doctora. Ese es el caso de la hija de Rubí Pérez, que dice que salió arrastrándose y que su padre estaba atrapado ahí y que ella siguió. Entonces, debió seguir. Entonces hay eventos, porque este no es el momento de hacer diagnósticos. No estamos haciendo diagnósticos. Y sí estamos valorando las reacciones y las situaciones, porque resulta que fue un evento altamente traumatizante para todos. Y de hecho, hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quién cuida a quien cuida? Porque también tenemos que pensar en que van a estar muy afectados todos los que están también interviniendo en las labores de rescate. Sí, claro. Y los vimos en pandemia de que precisamente el personal de rescate, el personal de intervención, el personal médico también terminaba colapsado y con condiciones importantes de salud mental, producto de haber vivido una experiencia, porque tú puedes estar afectado por el trauma directo, o sea, por el evento directo, pero cuando tú eres un colateral, se produce tal cual, y más aún por experiencias previas vividas. Entonces, estamos en una situación en donde muchas personas tendrán en estos momentos un contacto con un trauma de primera vez, pero hay personas que ya venían con condiciones previas y con traumas anteriores, y esto se llama revictimización. En estos momentos todo el mundo me dice, doctora, ¿pero qué le digo? Tengo un amigo, tengo a alguien. Estos no son los momentos de tú decir, eres fuerte, eres guerrero, eres valiente. No. Este es el momento de validar los sentimientos, de tú volverte un escucha paciente y cambiar esas palabras que de vez en cuando, pensando nosotros que le vamos a traducir tranquilidad y paz, a veces lo que reforzamos el sentimiento de negarse a manifestar las emociones en el instante, y es peor. Entonces, estoy aquí, te voy a apoyar, te voy a asistir. Hay varones, hay hombres que han perdido sus esposas, probablemente tenían niños. ¿Qué puede hacer alguien? Ocúpate de los niños. Alguien cercano, ocúpate de los niños. Asistan a esta persona, pero también resuélvanle todo aquello que puede preocuparle en el momento. Porque para ese padre, ¿cómo encuentra palabras para decirle a su hijo o darle la noticia? Aquí quiero hacer una observación a los familiares, aunque claro, se filtran imágenes, información. Pero aquellos niños que son un poco más pequeños, tratar de administrarle la información de acuerdo a su edad, porque no es fácil. Tú, así como dije en principio, tú acostarte bien. ¿Cómo se hace eso? Debe de hacerse. Administrarle la información. Todo el mundo, dentro de lo que cabe, tiene respuestas innatas. Y, por supuesto... irle hablando por yo no dije mentira. No, yo pregunto. No, administrar la información. Ajá. ¿Por qué? Porque tú das esa información al golpe, al ras, y te vas a encontrar sin respuesta, porque van a venir los cuestionamientos por parte del niño o del adolescente. El adolescente ya está muy sobreexpuesto, pero el niño,
tú tienes la oportunidad de ir preparándolo emocionalmente. Estamos conversando con la doctora Alexandra Iches, ella es psiquiatra, terapeuta, y cada cierto tiempo nos acompaña también para ayudar a edificar a la audiencia. En el caso de personas que están demasiado afectadas, hemos visto en el pasado que muchas veces lo que hacen es tratar de sedarlas para que pasen el momento y a veces incluso no pueden estar ni siquiera en el sepelio. ¿Qué usted recomienda en ese sentido? Depende de la situación, porque lo primero es no automedicar, nadie automedicarse, ni tampoco medicar a otros sin tener una supervisión médica. ¿Por qué? Porque resulta que, aunque sí bien es cierto que la medicación puede resolverte una crisis en donde tú entiendas que hay elementos en riesgo para la persona en sí o para el entorno, pero también tienes que dejar que la persona esté lo suficientemente clara, activa y en vigilia para que pueda, dentro de su estado de shock, ir almacenando la información del evento para luego, cuando le toque ir pasando por cada una de las etapas, tenga las herramientas frescas y puede entonces hacer su proceso de duelo y luto de manera correspondiente. Porque resulta que cuando sedan a un paciente, ¿verdad? No, para que no se ponga muy mala, lo sedan en una totalidad, él pierde parte de lo que es el evento y luego se queda con la incertidumbre de que yo no estuve alerta en el sepelio, en el velorio, en las gestiones. Entonces es administrar, y para eso se necesita, por supuesto, la supervisión médica. Algo que es también relevante es que muchas personas todavía estando en el lugar y habiendo vivido la experiencia, están en una etapa de shock. Esa etapa de shock, de negación. Ya las horas van entonces haciendo que esa información se condense. Sin embargo, hay otras personas que pueden hacer estados propios de disociación, pueden hacer incluso algunas manifestaciones psicóticas, porque en el día de ayer era tan desesperante lo que se vivía, que familiares estaban en un estado de su estado mental totalmente alterado, hablando cosas que eran incoherentes. Y yo le quiero pedir, ay Dios mío, a los reporteros, tienen que tener cuidado con el dolor ajeno, no sobreexponerlo. Basta y sobra ya con la pérdida, con el dolor, con la incertidumbre, dejar los cuestionamientos. ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo tú piensas que alguien que está buscando a su esposa, que alguien que está identificando a su hermano se puede sentir? Sabemos que es su trabajo y que es noticia, pero no quieran hacer noticia con el dolor individual ni ajeno. Vamos a tener noticias colectivas y ya posterior entonces organizar qué es lo que realmente se quiere transmitir. Usted mencionó los niños y es un tema muy sensible para mí. ¿A qué edad se llevan los niños al sepelio, a la funeraria? Cada niño es diferente. Cada niño es diferente y los niños tienen que formar parte de lo que son, en este caso, las pérdidas y los procesos dolorosos familiares. Vuelvo y repito, lo que es que saber mediar y administrar la información. No importa la edad. O sea, también hay una edad infantil en donde no es relevante la importancia de un niño porque no va a quedar con recuerdos específicos, pero sí deben de integrarlo. Deben de integrarlo. En el caso, usted hacía referencia a los rescatistas. En esos casos, porque uno ve como que esa gente comienza la jornada de rescate y esa gente no descansa. Sin embargo, y se mantienen como durante prácticamente toda el evento completo. El evento ya sea que dure pocos días o muchos días. Sin embargo,
parte de las estrategias, en este caso de emergencias y sanitarias, es que, aunque sí sabemos que aquellos que trabajan en esa parte, o sea, los socorristas, los médicos, los bomberos, deben de estar hasta que se les requiera. Una de las grandes, vamos a decir, de las grandes fallas y faltas que vimos durante el COVID fue que precisamente el personal colapsó y deben de hacerse grupos de turnos para que uno vaya relevando al otro, porque es la parte sana. Tenemos que tener en cuenta que hay personas que están ahí, que están encontrando amigos. Sí, así es. Hay personas Sí. que estando ahí lo llaman y le dicen, mira, pero fulano me dicen que estaba ahí. En las redes Y sociales. también el estado de shock del mismo personal socorrista debe de ser tomado en cuenta porque son humanos. Lógico. Hay muchos que se han sumado a la causa, es porque tienen a alguien ahí. Sí. Porque tienen a alguien Compañeros ahí. de labores, Entonces amigos. es doble el impacto porque Sí. están en la zona cero, están en la zona de la tragedia y también tienen la incertidumbre de buscar a quien ellos en Ahora yo términos tienen. en términos general, por ejemplo, de la colectiva, yo por lo menos tengo un sentimiento de rabia con eso. Sí, es lo que a cada Hay que ponerle nombre a cada sentimiento, sí. Sí. Es válido. Va a salir ahora la emoción de rabia, ira, decepción, frustración, desesperanza, impotencia, mucha impotencia, porque no son horas de cuestionamiento, son horas de acciones, de solidaridad, pero luego ese sentimiento de culpa, de que faltó, que debió, que debimos, que podemos hacer. Y yo escuchaba a alguien en el día de ayer diciendo que de todo esto tenemos que aprender. Nadie quiere aprender de esta forma. Esta no es la forma sana de nadie aprender nada. Fue un accidente. Que probablemente existieran aristas para tomar cuidado sobre el accidente, pero nadie quiere que nada pase mal. Así es. O sea, nadie quiere, Así es. incluso hasta personas que tú puedes tener poco tiempo viéndola o conociéndola, cuando llegan a faltar, tú te cuestionas y preguntas, ¿dónde está fulano? Que no lo veo. Nadie quisiera esto. Miren, basta con ver solamente la cara de dolor y desesperación de alguien buscando a alguien y no saber qué hacer. Es horrible. Y cada vez que sacan una víctima, la esperanza de que sea, la esperanza, aunque no tenga vida, de que sea mi familiar. Entonces, estamos en esto, estamos en un tiempo traumatizante para todos, pero luego con el paso de los días, tenemos que hacer las intervenciones correspondientes. Existe un tipo de terapia, que es la terapia sistémica breve, y colectiva, que debe de ser aplicada para todo el mundo. Cuando yo hablo de que vamos a dejar que las personas puedan manifestar cada uno de sus sentimientos, que hay que validarlo, o sea, no es de que no, tranquilízate, cálmate, la vida. No llores. No llores, llora cuantas veces. Si tengo que buscarte la toallita para que te limpien los mocos, lo hago. Es bueno y es válido. Porque entonces, ¿de qué forma tú vas a canalizar esas emociones que posterior, y tenemos que tener en cuenta lo siguiente? Hay familias completas que perdieron miembros estructurados. O sea, hay una madre que perdió a su hija y a su yerno. Señora. Hay un padre que perdió a sus 2 hijos. Sí. Y me da mucho temor de que precisamente este duelo colectivo no sea manejado de una forma correcta y que luego estas personas se sientan sin herramientas para poder afrontar todo esto y tomen decisiones desacertadas. Claro. Porque va a haber muchas situaciones. O sea, hay niños, hay niños, hermanos que en este momento se quedaron sin padres y quizás sin el hermano mayor, porque ahí habían parejas de esposo con los hijos mayores. Sí. Sí. Y en un personal que no hemos pensado, todos los que laboraban en ese lugar. Sí, Los eso es lo camareros, Todos todo. los que laboraban en ese lugar. seguridad.
seguridad, Coordinadores, camareros. Señores, todas las vidas ahí eran importantes. Todas, unas más sonoras, otras no, pero todas eran importantes. Dios mío. Y una de las recomendaciones que podemos aplicar, y es una recomendación de vida, es que tenemos siempre que aprender a tener conversaciones difíciles, tenemos siempre que tener ese acercamiento, y que sin darnos cuenta, tenemos que admitir que la vida va muy rápido, que va tan rápido que todo el mundo piensa que todo debió de haber sido para ayer. Sí. Y tenemos que... Es el momento de demostrar afecto. Es el momento de tú decirle a la persona que tú tienes a tu lado. Pero no es por el momento, es que debe de ser siempre. Porque al final el ser humano planta sus grandes raíces en todo lo que es temporal. Sí. Tu mamá, tu papá, pero somos temporales. Una casa, bienes materiales. Y por eso es tan inestable que nos mantengamos sin pérdidas en el tiempo y en la vida. Sí. Doctora Iches, Alexandra Iches, psiquiatra y terapeuta. ¿Qué pasa, doctora, con esta tendencia de en las redes sociales emitir cualquier tipo de comentario, por ejemplo, incluso decir memes, elaborar memes que los vi en torno a figuras, por ejemplo, y a frases que pudiera tener un artista con esa forma de tirar cosas que tú dices, pero esto yo no lo podía ni imaginar que alguien lo podría decir. Mira. Y hay mucho de eso ahora en redes sociales. ¿Qué pasa con la psicología o la salud mental de esas personas? Mira, en ocasiones trato de hacer la aclaración que no todos los que tienen ese comportamiento caben en el saco de personas con condiciones de salud mental. Son personas altamente antisociales y psicópatas. Claro. O sea, ahí eso tiene que ver más que nada con personalidad. Y tenemos que tener claro que nadie puede dar lo que no tiene. Tú expresas y das exactamente lo que tienes y lo que es tu esencia. Y cuando haces la especificación de volverse hasta fríos a la hora de hacer comentarios, en una de las participaciones que estuve aquí mismo, me acuerdo haber utilizado la palabra de que estamos en una anestesia social. Nos hemos convertido en seres inafectivos, en donde realmente ni siquiera le interesan mucho hacer vinculaciones emocionales porque sienten que entran en la línea de fragilidad. Ahora todo el mundo es fuerte, ahora todo el mundo puede, ahora todo el mundo es un guerrero, es un valiente, anda llevándose el mundo por delante. Eso no es cierto. No somos eso. No somos eso. En el caso de familias particulares afectadas por esto, bueno, se entiende. Pero el nivel, la dimensión de mortandad que hay en este caso es un asunto que sacude a la comunidad, a la sociedad. ¿Cómo se procesa esto? Total. Hay familias que mantienen vínculos estrechos, obvio. Ya no se trata de una familia, sino de muchas familias. Y de las recomendaciones puntuales que sí debemos de hacer es que incluso son los momentos en donde personas que compartan un mismo denominador con relación a la tragedia puedan acopiarse entre ellos para poder formar lo que es un grupo de apoyo. Siempre se ve cuando ocurren tragedias de este tipo que parte de los afectados que están en la misma condición tienden a conocerse, a intercambiar sus números, pero entiendo que debemos de desarrollar un protocolo de atención colectiva para estas personas, es lo primero. Para estas personas que estén en la misma condición, o sea, todos estos familiares que ahora mismo tienen su pariente desaparecido, están compartiendo el mismo tipo de angustia. Lo que puede cambiar es la cantidad de afectados por familia, pero están compartiendo la misma incertidumbre. Y los manejos, pues entonces se hacen mucho más directos. Aquellos que ya han recuperado
sus cuerpos, pues entonces es otro tipo de atención. Y por supuesto para los sobrevivientes también, porque resulta que los sobrevivientes y los afectados quedan con lo que nosotros decimos unos flashbacks que son permanentes. Eso no se supera, eso no se olvida, perdón, pero se supera en algún momento. Lo que da la patología de cualquier proceso de pérdida es la disfuncionabilidad. Y tenemos que entender que cada uno hace un duelo de una manera diferente y que es a su ritmo. No podemos decir, estandarizar de que en 3 meses tú tienes que estar incorporado a todo. Me refiero a la colectividad, no los afectados de manera directa. Sí, eso tú puedes integrarte a tu cotidianidad, pero no significa que haya un olvido y que no te deje de doler. Doctora, gracias. Sus contactos, doctora, habrá gente que necesita. Me pueden contactar en el 809-960-9464 y mi teléfono personal, que es un teléfono público, no tengo ningún problema con ello, al 849-206-5345. La doctora Alexandra Iches, psiquiatra terapeuta, la verdad que es muy oportuno esta participación en este día. Gracias por el espacio y por la gente que de una u otra forma uno trata de ayudarlo de esta vía. Gracias, doctora. A ustedes. Conoce las claves.